Muy buenos días, compañeros del Laboratorio de Física del Plasma, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Hoy vamos a ver análisis de varianza de un factor. Vamos a hacer la validación de los cálculos estadísticos desarrollados en Excel, con el propósito de garantizar el buen uso y los procedimientos confiables para el proceso de acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Los objetivos de este procedimiento es desarrollar una guía que proporcione los conceptos necesarios para el análisis de varianza de un factor y realizar un ejemplo de análisis de varianza de un factor para luego compararlo con un cálculo de Excel con la opción de análisis de varianza de un factor que viene incluido dentro del mismo software. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, un ejercicio, y en este ejercicio vamos a explicar cada uno de los conceptos teóricos con los cuales se desarrolla un análisis de la varianza de un factor. Este nos tiene que dar un resultado y lo vamos a corroborar con el que se desarrolla a través de la opción de Excel. Comenzamos entonces hablando de la utilidad del análisis de varianza de un factor, y el análisis de varianza de un factor permite contrastar la hipótesis nula de que la medida de más de dos poblaciones son iguales frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una es diferente. O sea que aquí tenemos en este caso la hipótesis nula, y esta hipótesis lo que manifiesta es que las medias de una muestra o de dos o más muestras son iguales, mientras que la hipótesis alternativa indica que por lo menos una de las muestras es diferente. O sea que aquí una de las muestras es diferente a diferencia de la hipótesis nula. La hipótesis, este contraste es fundamental en el estudio de tipo experimental, donde interesa comparar los resultados de varios tratamientos o factores con respecto a la variable de interés o dependiente. Las condiciones para realizar una ANOVA son las siguientes. Entonces, primero, todas las poblaciones deben de ser normales, todas las poblaciones tienen la misma varianza y los errores son independientes con distribución normal de media 0. Entonces procedemos a realizar el ejemplo para la verificación. Entonces el ejemplo dice así: se tienen los picos de absorción normalizados de una muestra de polipropileno en polietileno de baja densidad para 3 muestras independientes. Vamos a suponer que estos valores son enteros para facilitar los cálculos. En la práctica, estas bandas de absorción dan valores decimales, pero entonces vamos a ponerlos enteros para poder observar mejor los resultados y poder dar unas definiciones concretas y más ordenadas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 muestras. Podemos decir que la muestra 1 es una muestra de polipropileno en polietileno de baja densidad al 50%, igual la muestra 2 igual la muestra 3. Entonces a cada una de estas muestras, que son muestras independientes, se va a medir en el espectrómetro de infrarrojo, se va a calcular su nivel de absorbancia y se va a anotar su valor. Para la muestra 1 se van a hacer 7 repeticiones. Para la muestra 2 otras 7 repeticiones y para la muestra 3 7 repeticiones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a comenzar a analizar la varianza con una serie de cálculos que son: tomamos la media de cada una de las muestras. Entonces la media de la muestra 1 es 14, de la muestra 2 es 13.71 y de la muestra 3 12.86. Y realizamos la suma de las medias, la sumatoria de las medias.
Calculamos un TC que sería la suma de las medidas de cada una de las muestras, o sea que voy a sumar es cada uno de estos valores. La sumatoria de todos los valores de la muestra 1 nos da 98, la sumatoria de la muestra 2 96 y la sumatoria de cada uno de estos valores nos da 90. Y la suma de totales es equivalente a 284. Seguimos entonces con el valor NC, que sería el número de observaciones por cada muestra de polipropileno y polietileno de baja densidad. Entonces, este número de observaciones es simplemente el número de medidas que se realizaron por muestra, o sea, por la muestra número 1, 7, por la muestra número 2, 7 y por la muestra número 3, 7. Y la suma de totales sería la suma de todas estas sumas por muestra, o sea, 21. Después procedemos a realizar la suma de cuadrados. Suma de cuadrados, es decir que tomamos cada uno de los valores por muestra y lo elevamos al cuadrado y hacemos una sumatoria. O sea, la sumatoria del cuadrado de cada uno de estos valores. Y la suma de totales de cuadrados sería igual a sumar cada uno de estos valores. Y nos da 3990. Procedemos a utilizar las fórmulas. Las fórmulas sería la suma de cuadrados entre grupos y suma de cuadrados dentro de los grupos. Si observamos todos estos valores TC, ya los calculamos, NC, X. Vemos entonces aquí cómo son estos valores. Vamos a calcular para la suma de cuadrados entre grupos, que sería TC a la 2 sobre NC, nos da 3845.71. La suma de cuadrados ya la habíamos hecho, da 3990. Con esta información entonces, utilizando las ecuaciones, estas ecuaciones, suma de cuadrados entre grupos y suma de cuadrados dentro de los grupos, se obtiene la siguiente información, que es 4.95, perdón, y 144.29. Pasamos a la hoja, formato general de la tabla de análisis de varianza. Entonces es una tabla generalizada donde nos dice lo siguiente: fuente de variaciones. Tenemos la suma de cuadrados, grados de libertad y cuadrados medios. Están dentro de las fuentes de variaciones, están entre los grupos. Entre los grupos, en los grupos, y tenemos suma de cuadrados, SST, suma de cuadrados dentro de grupos, SSE, grados de libertad, K-1 y N-K, y cuadrados medios, que sería la suma de cuadrados dividido los grados de libertad y la suma de cuadrados entre grupos menos los grados de libertad, y con eso se obtiene un valor F, un valor de significancia. Estos valores entonces ya los obtuvimos. La suma de cuadrados entre grupos nos dio 4.95 y dentro de grupos 144.29. Los grados de libertad sería K, que es el número de muestras, menos 1, y grados de libertad sería 21, que sería la suma de todos los datos menos el número total de muestras. Con esto obtenemos los cuadrados medios resolviendo la ecuación anterior, que sería dividido N-K, y se obtiene 2.475 para los cuadrados medios entre los grupos y 8.016 dentro de los grupos. Y con esto entonces se obtiene la F, que es
0.309. Este es el valor, esta es la F calculada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esto? Entonces, el valor F, que es 0.309, es el calculado en la función de prueba, con grados de libertad 3 menos 1 y 21 menos 3, que serían 2 grados de libertad en el numerador y 18 en el denominador. Si vamos a la tabla de distribuciones de frecuencias, tenemos grados de libertad en el numerador 2 y en el numerador 18, y nos da 3.55. Aquí se observa ese valor, 3.55. Entonces, si observamos, el F es 3.5546. Este es el valor crítico de la función. Es decir, tenemos una distribución en la zona roja, en la línea roja sería el 3.55, y si los datos, el valor calculado sobrepasa esta línea, quiere decir que no se acepta la hipótesis nula, y eso nos indica que hay diferencias significativas entre las muestras. Pero si el valor nos da por dentro, sería la zona de aceptación, y efectivamente nos dio 0.39, miremos, verifiquemos, 0.309. Ese valor está dentro de la zona de aceptación, quiere decir que no existen diferencias significativas entre las bandas de absorción y se acepta la hipótesis nula. Bueno, con esto pasamos a comprobar en Excel cómo lo desarrollaríamos en Excel dentro del laboratorio. Tenemos entonces 3 muestras. Una muestra 1 de polipropileno en polietileno de baja densidad del 50%, se toman las medidas, un ejemplo, vamos a tomar 7 medidas. Una muestra número 2, 7 medidas, muestras independientes, y una muestra número 3 se toman sus medidas. ¿Qué se hace? Entonces, primero, vamos a archivo, opciones, debemos garantizar que los complementos se encuentren activados. Entonces vamos acá, complementos de Excel, ir, herramientas para análisis, aceptamos, luego vamos a datos, y en datos está análisis de datos. En análisis de datos vamos a hacer un análisis de varianza de un factor, damos a aceptar. Entonces tenemos ya los datos seleccionados. Entonces el rango de entrada sería los datos que acabamos de seleccionar. Debemos garantizar que es por columnas. El alfa es de 0.05, y vamos a sacar el resultado en una hoja nueva. Le damos a aceptar y llegamos a el resultado, análisis de varianza de un factor. Entonces aquí está en la columna 1, vemos como se hizo en la tabla en PowerPoint. Vemos que, por ejemplo, el número de datos es 7, se hace la suma de datos, los mismos valores que obtuvimos. Vamos a corroborar, por ejemplo, la suma de cuadrados entre grupos nos dio 4.95. La suma de cuadrados entre grupos nos dio 4.95. En este caso aquí nos da 4.95. Y la suma de cuadrados dentro de grupos nos da 144.29. El valor crítico que dio 3.55, observamos que la F para lo que estábamos realizando es 3.55 para 2 grados de libertad en el numerador y 18 grados de libertad en el denominador, y nos dio una F de 0.308, igual que nos dio de forma manual. Aquí la tenemos, 0.309, nos dio exacto el resultado, y comprobamos entonces de esta manera el software Excel para el análisis de varianza de un factor, con el objetivo de realizar la acreditación del laboratorio de física del plasma. Muchísimas gracias, y más adelante haremos otras validaciones
de otros cálculos estadísticos para análisis de varianza de dos factores. Que tengan un feliz día.